El ángel roto. El frío que emana de una tumba recién abierta no es como el frío del viento o del hielo. Es una exhalación pesada, un aliento que se pega a la piel y te susurra que la vida es una anomalía en un universo de piedra y olvido. Aquella tarde, el cementerio de Santa Paula no era un lugar de descanso, sino una boca abierta devorando los sollozos de mi familia. El aire vibraba con un zumbido eléctrico, ese que precede a las tormentas o a las manifestaciones de algo que no debería estar ahí. Mi primo Alex, apenas un niño, yacía en un ataúd blanco que parecía demasiado pequeño para contener tanto dolor. Mientras el sacerdote murmuraba letanías que sonaban a hueco, sentí por primera vez esa mirada. No era la mirada de un pariente compadecido, sino algo punzante, una observación depredadora que provenía de entre las criptas más antiguas. Me alejé del grupo casi sin darme cuenta, arrastrada por una inercia invisible. El suelo bajo mis pies se sentía inestable, como si la tierra estuviera compuesta por capas de recuerdos descompuestos. Mi hermana Lucía me seguía a unos metros. Su rostro era una máscara de palidez absoluta, pero sus ojos estaban fijos en algo que yo aún no alcanzaba a distinguir del todo. Entonces la vi. Entre dos monumentos de mármol carcomido por el salitre, una figura pequeña permanecía inmóvil. Al principio pensé que era otra niña de la familia, pero su ropa tenía un tono de gris que no pertenecía a la luz del sol. No era suciedad, era la ausencia de color de algo que ha permanecido demasiado tiempo en la penumbra. Me hizo una seña con la mano, un movimiento mecánico, rígido, como si sus articulaciones estuvieran oxidadas por el tiempo. No hubo voz, solo el chasquido seco de sus dedos al cerrarse. Caminé hacia ella. Cada paso me alejaba más del murmullo de los rezos y me hundía en un silencio absoluto, un vacío donde el único sonido era el latido de mi propio corazón, que golpeaba mis costillas como un animal enjaulado. La niña se dio la vuelta y comenzó a serpentear entre las lápidas. No caminaba realmente, se deslizaba con una fluidez antinatural. Sus pies no parecían aplastar la hierba seca. Me guiaba hacia la sección más antigua del camposanto, donde los ángeles de piedra han perdido sus rostros y las cruces de hierro se retuercen como extremidades de náufragos. Llegamos a una tumba monumental, coronada por un ángel que señalaba hacia abajo con un dedo roto. La niña se detuvo y me miró. Su rostro era una superficie de cera estirada, y sus ojos, dos pozos de una oscuridad tan profunda, que sentí que si miraba demasiado tiempo, mi propia alma caería en ellos. Me señaló la parte trasera de la estructura de piedra, una cavidad oscura que parecía conducir directamente a las entrañas del cementerio. Mi hermana Lucía llegó a mi lado, jadeando, su mano apretando mi brazo con una fuerza que me dejó moretones al día siguiente. No podíamos gritar. El aire se había vuelto denso, cargado con el olor a flores podridas y tierra removida. La niña volvió a hacernos la seña, esta vez con una urgencia que rayaba en la desesperación. Quería que entráramos con ella. Quería que compartiéramos ese espacio donde la luz no llega. En ese momento, el mundo exterior desapareció. No había familia, no había entierro, solo estábamos nosotras, y esa presencia que emanaba un magnetismo macabro. El ángel de piedra sobre nosotras pareció inclinarse unos milímetros, sus ojos de granito fijos en nuestras nucas. La realidad se resquebrajaba. Las sombras de las lápidas comenzaron a alargarse y a retorcerse de forma independiente a la posición del sol, como dedos negros buscando nuestros tobillos. De repente, un grito desgarrador rompió el hechizo. No era un grito humano, sino el graznido de un ave, o quizás el lamento de la propia tierra. La niña se desvaneció en un parpadeo, dejando tras de sí un rastro de escarcha gris sobre la piedra caliente. Mi madre nos alcanzó segundos después. Sus manos temblaban mientras nos sacudía. «¿Qué hacen aquí?», sollozó. Nos llevó de vuelta, pero al pasar por detrás de la tumba del ángel, mis ojos se fijaron en una pequeña placa de madera clavada en el montículo de tierra fresca. Tenía mi nombre, mi fecha de nacimiento, pero la fecha de fallecimiento era el día de ayer.
El viaje de regreso en el coche fue una procesión de sombras. El silencio entre mi hermana y yo no era de cansancio, sino de una comprensión que nos vinculaba a algo que no podíamos nombrar sin que la garganta se nos cerrara. Miraba por la ventanilla y veía el paisaje deformarse. Los árboles parecían figuras encorvadas que nos observaban pasar, y el cielo tenía el color de un hematoma. Lucía me miró de soslayo. Sus labios temblaban. Ella no quería jugar. Susurró con una voz que no parecía la suya. Ella quería que ocupáramos su lugar, porque la tierra le pesa demasiado. Esa noche, el sueño no trajo descanso. En la oscuridad de nuestra habitación, el aire se sentía húmedo, saturado con la misma esencia que habíamos respirado en el cementerio. Escuché el roce de algo contra la madera de la cama, un sonido rítmico, como si unas uñas largas y secas estuvieran rascando para entrar. Me tapé hasta la cabeza, pero el frío atravesaba las mantas. Era un frío que venía desde adentro, desde los huesos. Sentía que el espacio bajo mi cama se había convertido en un túnel infinito, que conectaba directamente con aquella tumba del ángel roto. Cuando finalmente logré cerrar los ojos, la vi de nuevo. No era un sueño. Era una visión impuesta. Estaba en la sala de nuestra casa, pero las paredes estaban cubiertas de una humedad negra que formaba rostros agónicos. La niña gris estaba sentada en el suelo, rodeada de mis juguetes, pero los juguetes estaban envejecidos, rotos y cubiertos de moho. Ella sostenía una muñeca que se parecía a mí, y con una lentitud exasperante comenzó a arrancarle los ojos. El dolor que sentí fue real, un pinchazo agudo en mis propias cuencas que me hizo despertar gritando. Me senté en la cama, empapada en sudor frío. Lucía estaba sentada en su cama, mirándome fijamente. No parpadeaba. En la penumbra, su piel parecía haber adquirido ese mismo tono cenizo que vimos en el cementerio. «Ya viene», dijo, y su voz sonó como si viniera desde el fondo de un pozo. Las sombras en las esquinas del cuarto comenzaron a densificarse, cobrando una tridimensionalidad imposible. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible estuviera apretando mis pulmones, impidiéndome pedir ayuda. El velo entre lo que conocemos y lo que nos acecha se había rasgado por completo, y estábamos del lado equivocado de la grieta. Los días siguientes fueron una lenta erosión de la cordura. Cada vez que me miraba al espejo, mi reflejo tardaba un segundo más en seguir mis movimientos. Era como si mi imagen estuviera cobrando autonomía, una entidad distinta que me observaba con una malevolencia creciente. Lucía dejó de hablar casi por completo. Se pasaba las horas mirando hacia los rincones oscuros de la casa, murmurando nombres que no reconocía. Mi madre atribuía todo al impacto de la muerte de Alex, pero ella no veía lo que nosotras. Las huellas de pies pequeños y embarrados que aparecían en el pasillo durante la madrugada, el olor a incienso rancio que inundaba la cocina sin motivo, o cómo las fotografías de la familia se iban decolorando hasta que solo quedaban manchas grises donde antes estaban nuestros rostros. Una tarde, mientras estaba sola en el patio, el sol se ocultó detrás de una nube y el ambiente cambió instantáneamente. Los pájaros enmudecieron. El viento se detuvo. En el centro del patio, donde debería estar mi sombra, no había nada. Mi propia sombra se había desprendido y caminaba hacia la pared, subiendo por el ladrillo como una mancha de aceite vivo. Escuché una risa infantil, una risa que no contenía alegría, sino la satisfacción de una trampa que finalmente se cierra. Volteé y vi a la niña gris asomada desde la ventana de mi habitación, en el segundo piso. Me saludó con la misma mano rígida. Corrí hacia adentro. Subí las escaleras sintiendo que los escalones se estiraban, convirtiéndose en una subida interminable. Cuando llegué a mi cuarto, no había nadie, pero mi cama estaba deshecha, y sobre la almohada había un puñado de tierra negra y húmeda, mezclada con pétalos de flores de cementerio marchitas. La ventana estaba cerrada por dentro. Sentí un aliento helado en mi nuca, y una voz, que no era una voz sino un pensamiento intrusivo y violento, retumbó en mi cráneo. Tú me llamaste al seguirme. Ahora el contrato está sellado.
La última etapa de esta pesadilla comenzó cuando mi madre decidió que debíamos visitar la tumba de Alex para llevarle flores nuevas. Yo no quería ir. El solo pensamiento de cruzar las puertas de hierro del cementerio me provocaba náuseas físicas, pero no tuve opción. Al llegar, el lugar se sentía diferente. Ya no era un espacio de duelo, sino una colmena de energías hambrientas. Caminamos hacia la tumba de mi primo, pero mis pies, por voluntad propia, me llevaron de nuevo hacia la tumba del ángel. Esta vez no había vuelta atrás. La estructura de piedra parecía haber crecido, dominando el paisaje. Mi madre y mi hermana estaban unos metros atrás, pero sus figuras se veían borrosas, como si estuviéramos separadas por un cristal esmerilado. La niña gris emergió de detrás del ángel. Ya no se veía pequeña ni inofensiva. Su cuerpo se había alargado, sus extremidades eran demasiado largas para un ser humano, y su piel colgaba en jirones que revelaban una oscuridad absoluta debajo. Me extendió la mano, y esta vez, el magnetismo fue irresistible. Sentí cómo mi conciencia empezaba a desvanecerse, cómo mis recuerdos se filtraban hacia el suelo, absorbidos por las raíces de los cipreses. Podía ver mi propio cuerpo desde fuera, convirtiéndose en esa misma materia grisácea y estática. Lucía gritaba mi nombre, pero su voz llegaba como un eco desde otra dimensión. La niña comenzó a fundirse conmigo, sus dedos fríos entrelazándose con los míos hasta que no pude distinguir dónde terminaba su muerte y dónde empezaba mi vida. El ángel de piedra bajó su brazo roto y lo puso sobre mi hombro, un peso de toneladas que me hundió en el fango de la fosa. Desperté en mi cama a la mañana siguiente. El sol brillaba y los pájaros cantaban. Por un momento, pensé que todo había sido un colapso nervioso. Bajé a desayunar y mi madre me sonrió, pero su sonrisa era extraña, cargada de una tristeza infinita. Miré a Lucía. Ella estaba comiendo en silencio, pero cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Fui al baño para lavarme la cara. Al mirarme al espejo, no vi mi rostro. Vi la cara de la niña gris, con su piel de cera y sus ojos de vacío. Intenté gritar, pero de mi boca solo salió un puñado de tierra seca. No estoy en casa. Sigo bajo la sombra del ángel, esperando a que alguien más me siga entre las tumbas para poder, por fin, descansar.